Buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha, me alegra muchísimo, que Dios los bendiga, espero que todo esté muy bien. Para los que vienen por primera vez, mi nombre es Andrés Vargas y para mí es un honor poder compartir hoy la palabra con ustedes. Si quiere, abre su Biblia en Juan, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 25. Juan capítulo 16, versículo 25. Si usted tiene Biblia digital puede hacerlo, si quiere ver unas pantallas también. Si tiene Biblia física, en físico, la animo a que abra su Biblia en físico. Y vamos a estudiar este pasaje de Juan 16, versículo 25 al 33. Hoy terminamos una serie que se llama Anímense. Es una serie que hemos estado estudiando desde principio de año y hoy damos cierre a esta serie. Y hemos estado estudiando esta frase de Jesús de anímense en medio de circunstancias dolorosas que están pasando sus discípulos. Un poco del contexto: Jesús está hablando con sus discípulos, se está despidiendo de ellos, les está diciendo que ya no va a estar más con ellos, pero que se animen porque les va a dejar algunas cosas o porque vienen algunas cosas que les pueden ayudar a atravesar el dolor y el sufrimiento, convencidos de que Dios está con ellos, convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él está con ellos aún en medio de los tiempos de aflicción. Y es una serie muy práctica para nosotros porque todos pasamos por tiempos de dificultad, todos pasamos por tiempos de dolor, todos pasamos por tiempos de enfermedad, y aún así, en medio de esos tiempos, el Señor nos dice: anímense, no abandonen su fe, anímense. Yo he enviado al Espíritu Santo para cuidarlos, defenderlos, fortalecerlos, y anímense que lo que están viviendo es temporal y tengo un gozo eterno para cada uno de ustedes. Y esta semana vamos a finalizar con el último mensaje que se llama Anímense, he vencido. Anímense, he vencido. Y ahora que estaban hablando de comida y de la pizza que hace don Horacio, que ya echaron al agua, que toda la iglesia quiere probar la pizza que hace don Horacio. Y es interesante que a veces a uno le hacen recomendaciones de comida. A mí me encanta el ceviche. Entonces, si usted conoce un buen ceviche, por favor, el peruano me gusta más, sí. Hágame, por favor, me pasa la recomendación. Páseme el número de teléfono, páseme el lugar. He comido ceviche hasta en Osa. He ido a comer ceviche a Pérez Celedón. En todo lado donde voy son antojos. Por ahí va la cosa. Entonces, cualquier recomendación de un buen ceviche la voy a aceptar. Y me hago la pregunta de ¿por qué es que uno hace caso cuando le hacen una recomendación? ¿Por qué a uno le recomienda un doctor, un mecánico, una iglesia, una comida, un restaurante, un dispositivo electrónico? ¿Por qué a uno le recomiendan algo y uno hace caso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razones uno hace caso? Yo creo que una de las razones es porque uno confía en que esa persona sabe lo que está diciendo, uno confía en que esa persona ha experimentado eso que está recomendando, y uno confía en el buen gusto al ceviche que pueda tener esa persona, el buen gusto a la pizza de don Horacio que pueda tener esa persona, o uno confía en la experiencia que ha vivido esa persona para decirnos: claro, él ya lo ha probado, él ya lo ha vivido, él sabe de lo que está hablando, voy a confiar en esa recomendación. Hoy vamos a ver un texto en donde vemos que Jesús nos hace un planteamiento de por qué confiar en Él. ¿Por qué podríamos confiar en Jesús? Así como alguien nos hace una recomendación y nosotros confiamos en ella, ¿por qué podríamos confiar en las palabras que tiene Jesús para nosotros? Entonces, acompáñenme a leer Juan 16, versículo 25 al 33. Dice Jesús: estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte.
Por eso creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió: ahora creen. Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Señor, te pido por favor, de todo corazón, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestra vida y que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros y hoy nos muestre tu verdad y lo que quieres que aprendamos de esta escritura, Señor. Que las palabras de Jesús lleguen a nuestro corazón tan directamente como llegaron a los discípulos en este tiempo. Te pedimos, Señor, que quites todo orgullo, toda venda que haya en nuestro corazón, todo callo que haya en nuestro corazón, que no nos permita recibir tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir desmenuzando este pasaje y lo primero que vemos nos encontramos en los primeros 4 versículos del 25 al 28, y leo de nuevo, dice: estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. Otra vez habla de tiempos, versículo 26, en ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Y aquí vuelve a hablar de un tiempo: salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Esta primera sección, vemos que Jesús nos habla de tiempos. Nos habla de 3 cosas que van a suceder. 3 cosas futuras. 3 cosas que tienen que ver no con el pasado, no con el presente, sino que Jesús está anunciando cosas que están por pasar y que solo Él conoce. Es muy interesante porque aquí Jesús está hablando del futuro, de un futuro inmediato y de un futuro a largo plazo, y vemos 3 elementos en este futuro. Uno de ellos es: les hablaré del Padre claramente. Ese es el primer elemento que dice. Vean como dice al principio: estas cosas les he hablado, pero viene el tiempo. Viene el tiempo. Y cada vez que Jesús usa esta frase, viene el tiempo, se está refiriendo como vienen días, o vendrá un momento, o pasará próximamente qué. Y aquí dice: pasará próximamente qué, o vienen días, o viene un momento en el que yo les hablaré del Padre claramente. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado, pero vendrá el tiempo en que les hablaré claramente. Jesús en muchísimas oportunidades le habla a sus discípulos en parábolas, en refranes o proverbios de la época. Jesús usa muchísimas ilustraciones, muchísimas historias para que las personas entiendan el mensaje o para que lo puedan asociar con algo conocido. Y también es muy interesante lo que está diciendo aquí Jesús, porque todo el discurso final de Jesús, si usted puede ver, a partir de que Judas se va, sale de los 12 discípulos, se va a hacer su transacción de traición de Jesús. Cuando Judas se va, Jesús empieza a hablar y empieza a utilizar parábolas. Empieza a usar muchas parábolas, y de hecho dice: el reino de los cielos es como. También dice: voy a la casa de mi padre, en la morada hay muchos cuartos, hay muchos aposentos, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a usar una serie de ilustraciones, una serie de figuras literarias para enseñar verdades. Y curiosamente los versículos anteriores nos da una donde dice: el tiempo que viene es como cuando una mujer da a luz. Va a haber mucho dolor, pero apenas ve a su hijo nacer, se va a llenar de gozo. Entonces Jesús está usando una serie de ilustraciones, pero aquí dice que ya no hablará más con este tipo de ilustraciones, sino que ahora les hablará directamente y claramente lo que está pasando. Esta expresión de Jesús se refiere a que después de su muerte y su resurrección, las cosas serán reveladas de una manera distinta. Que las cosas que había hablado y había dado a conocer ahora serán reveladas de una forma distinta. De hecho, el mismo Jesús se revela de una forma distinta. Hay muchos que no lo reconocen. Hay una escena que vemos donde Jesús va caminando hacia Emaús
y va caminando con dos hombres y no lo reconocen y estuvieron con él. Hasta que al final él permite ser reconocido, finalmente lo reconocen y dicen, este era el que nos había enseñado, este era Jesús. Se le presenta a sus discípulos y sus discípulos que han pasado mucho tiempo con él, le dicen, a ver, si es verdad que usted es Jesús, enséñenos las heridas. Entonces Jesús se revela de una forma distinta y eso es lo que está diciendo acá. Jesús, a partir de su resurrección, habla con sus discípulos de una forma distinta. Es el mismo, pero se ha presentado de una manera distinta. Y su trato con los discípulos iba a ser distinto. Obviamente aquí no vamos a estudiar a profundidad todavía todas las cosas, como se las dijo, cómo se presentó, porque los vamos a ver después de la resurrección. Pero sí es un anuncio del futuro. Dios está diciendo, les hablaré claramente de una forma distinta y no por mensajes figurados o ilustraciones. Y yo creo que esto nos tiene que hacer ver a nosotros que Dios hoy nos habla claramente. Y que si vamos a la palabra de Dios nos encontramos que Él nos habla claramente y sencillamente. Y Él nos habla claramente por su palabra y nos habla claramente por su espíritu. Son dos formas en las que vemos el cumplimiento de estas palabras que dice Jesús. Claro, en la Biblia encontramos algunas ilustraciones, encontramos algunas figuras literarias, sí, pero podemos encontrar enseñanzas muy claras, siendo muy directas, muy precisas, que antes jamás iban a ser entendidas y que antes no habían sido totalmente reveladas, pero a partir de la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo son reveladas a los discípulos, a los apóstoles y empiezan a ser predicadas a todas las iglesias. Por ejemplo, un caso es la conversión de los gentiles. Esto durante el tiempo de Jesús lo hace con muchas ilustraciones, con un lenguaje figurado, pero a partir de la resurrección vemos en Hechos cómo se predica a los gentiles conocen al Señor y son parte de la obra, y vemos las cartas de Pablo, donde es un mensaje ya no en lenguaje figurado, sino que Pablo dice claramente, ya no hay esclavo, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya predica claramente esos elementos que anteriormente se predicaban en profecías o se predicaban en lenguaje figurado. Entonces, a partir de Cristo, muchas cosas que no eran comprendidas fueron reveladas desde su palabra en el Antiguo Testamento hasta ahora en el Nuevo Testamento. Las entendemos porque Cristo es la revelación de todo esto. Hoy es muy fácil para nosotros leer la Escritura entendiendo lo que ya Jesucristo hizo. Imaginémonos que sacamos la obra de Cristo de toda la Biblia. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. La obra de Cristo es la que da sentido a absolutamente todo. ¿Cómo? ¿De qué servirían todas las profecías del Antiguo Testamento si no hay un cumplimiento en Cristo? ¿De qué serviría nuestra vida como cristianos si no hubiera un cumplimiento en la obra de Cristo? O sea, ¿por qué seríamos cristianos? No hay nada que tenga sentido en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin la obra de Jesucristo. Todo está centrado en la obra de Jesucristo. Por eso es que Jesús dice, vendrá el tiempo ahora en donde comprenderán las cosas claramente, les hablaré claramente y seré revelado absolutamente, porque llegará el tiempo para eso. Entonces, esto es un hecho histórico, como hemos visto acá, como fue el anuncio del Espíritu Santo y como fue también la partida de Cristo, o su anuncio de la partida de Cristo y cómo el Espíritu Santo iba a estar en medio de nosotros. Y ahora vemos otro momento histórico de Jesús donde dice, ahora todas las cosas van a ser reveladas y entendidas claramente, y les hablaré claramente y lo entenderán. El segundo punto, que también hablamos que era un momento histórico, es pedirán en mi nombre. Pedirán en mi nombre. Habíamos hablado de que antes de Jesucristo nadie pedía en nombre de Jesucristo. Pero ahora, a partir de Jesucristo, pedimos en el nombre de Jesucristo y tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Y dice aquí, pedirán en mi nombre, y me encanta esa frase siguiente de Jesús. Dice, no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama.
Jesús está diciendo que vendrá un tiempo a sus discípulos, ¿verdad? Vendrá un tiempo en donde sus peticiones serán escuchadas por el Padre como si Él mismo las estuviera diciendo. Donde ese acceso al Padre es libre y es permitido, y nos dice Jesús, ¿por qué? Porque ahora tienen acceso al Padre, porque ustedes me han amado, porque ustedes han creído que yo salí del Padre. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a un lugar en nombre de alguien importante, y usted llega a ese lugar que usted nadie lo conoce, pero usted llega en nombre de alguien importante que sí lo conoce. A mí me pasó una vez cuando trabajaba hace tiempo en la Universidad de Costa Rica, que yo era un carajillo. Yo tenía como 22 años apenas y tenía que ir a reuniones con unos señores y iba a reuniones con presidentes de otros equipos de acá. Y yo era un carajillo y era reunión con Jafet Soto y reunión con Juan Carlos Rojas, y yo era un carajillo. Pero yo decía, yo vengo en nombre de don Luis de la Universidad de Costa Rica, y todos me decían, buenas Andrés, ¿cómo está? Mucho gusto. Era así. Cada vez que yo decía a nombre de quién yo iba, todo el mundo me abría puertas, y ahora sí me daban pelotas. Si yo decía, yo soy Andrés Vargas, el hijo de don Carlos, se nos metió un intruso aquí a la reunión, sáquenlo. Pero yo decía, yo vengo en nombre de don Luis de la universidad, y ya, me daban acceso, me conocían, me escuchaban, y tenía algo que decir que era importante para todos. Yo lo veo esto un poco así. A partir de Cristo tenemos un acceso al Padre directo que antes no teníamos. Jesús nos ha dado acceso, una puerta, la oportunidad de que nuestras oraciones sean escuchadas, de que, como decía ahora Cris y como decía el apóstol Pablo, podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por lo que hizo Jesucristo. Él ha dado acceso, Él ha permitido que entremos en la presencia del Padre y que nuestras oraciones sean escuchadas. Nuestras oraciones son escuchadas por la obra de Jesucristo. Pero es muy interesante que hay una condición importante en esto. Y es que los discípulos habían amado y habían creído que Jesús salió del Padre. Yo creo que esta es una verdad que a veces nosotros omitimos, ¿verdad? Y que yo creo que la frase amor sin condición ha sido mal utilizada. Porque claro, el Señor nos ama sin condición. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no tengo nada, en cuanto a que no tengo que tener algo bueno, en cuanto a que no tengo que tener una posición, en cuanto a que siendo pecador me ama. Pero hay una condición, y es creer en el Hijo. Eso sí es una condición. Entonces claro, su amor es incondicional en cuanto a quién soy yo, pero hay una condición para ser aceptado como hijo, y es creer en el Hijo de Dios. Entonces es importante que tengamos cuidado con esta frase de amor sin condición, porque la condición es maravillosa. La condición es la que abre la puerta, la condición es la que da acceso, la condición es la que nos hace ser adoptados por el Padre. La condición de que somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, y que fuimos adoptados por el pago que hizo Jesucristo en la cruz. Es demasiado bonito ver cómo, a pesar de las debilidades de sus discípulos, el Señor aquí los honra, diciéndoles, ustedes me han amado y me han creído. Cómo, a pesar de todas las grandes capacidades o pequeñas capacidades de los discípulos, Jesús les dice, ustedes tienen acceso al Padre. Y es como si yo mismo hablara. No tengo que rogar por ustedes ya. El Padre a ustedes los ama. El Padre a ustedes los ama. El Padre tiene un amor por ustedes, más allá de sus capacidades, más allá de sus fortalezas, más allá de todas las broncas que probablemente habían tenido los discípulos en estos años con Jesús. Más allá de todo eso, ahora ustedes tienen acceso al Padre porque me amaron y porque creyeron en mí. Y esto es importante para nosotros, porque ahora nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Dios libremente, de adorar a Dios libremente, sabiendo que nos escucha y que nos ama. Cuando nosotros estamos orando y estamos acudiendo a Dios, no acudimos diciendo,
Uy, qué miedo acudir a Dios. Uy, qué terrible sería acudir a Dios. No, cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos con esta situación, lo pedimos con una convicción de que Él nos ama, nos cuida y que nuestra oración será escuchada y el Señor tiene planes de bienestar para nosotros. Eso no hubiera pasado sin Jesucristo. Nosotros hablamos al Padre sabiendo que nos escucha y que nos responderá con amor, porque Cristo nos ha dado acceso a Él, porque hemos creído en Jesucristo como la puerta de acceso a ser hijos del Padre. Es una bendición enorme que nosotros tengamos acceso directo a los oídos del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, del Creador del universo, del soberano de todo. Y Él nos escucha en nuestros ruegos y nos ama, nos cuida y nos bendice a pesar de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades y de lo que somos. Jesús estaba diciendo a sus discípulos: vendrá un tiempo en donde esto pasará. Y ya nosotros vivimos en ese tiempo. Es un tiempo nuevo para los discípulos, pero probablemente es un tiempo normal para usted y para mí, al que ya estamos acostumbrados, pero pongámonos en los pies de ellos. Y lo hablaba la semana pasada, el acceso al Padre no era lo mismo. No era lo mismo. Requería de otros, de terceros. Requería de sacrificios hechos por un sacerdote. Requería de una serie de obras que ahora en Cristo están satisfechas para el Padre. Jesús le está diciendo a sus discípulos: ahora pedirán en mi nombre y el Padre los ama. Y esa es una verdad para cada uno de nosotros. Si usted a veces dice: es que Dios no me escucha, es que yo no sé si Él me va a escuchar, si Él va a estar ahí para mí, confíe en esta promesa. Pedirán en mi nombre, pues el Padre los ama. El Padre mismo los ama. No será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, y tampoco es necesario entonces que nadie más ruegue por ustedes. Usted no tiene que decirle al pastor: ay, pastor, por favor ore por mí, porque a usted Dios sí lo escucha. No. Si ni siquiera es necesario que Jesucristo el Hijo ruegue, ¿qué va a ser necesario que un ser humano, como cualquiera de nosotros, ruegue por alguien más? No, pediremos en su nombre porque el Padre nos ama y nos da acceso a ser escuchados y a ser amados como hijos y a ser tratados como hijos. Y el tercer elemento de Jesús en estos tiempos es el que dice: voy al Padre. Vendrá un tiempo entonces donde vuelvo al Padre, y dice: salí del Padre. Jesús nos recuerda de dónde viene. Vine al mundo, que es este lugar en el que estoy, que no es mi lugar, no es mi hogar, no es a donde yo pertenezco. Hay una separación curiosa aquí entre el mundo y Dios. Él dice: yo vine a este lugar, pero yo salí del Padre. Y después dice: ahora dejo el mundo, dejo este estado, dejo este lugar, dejo de estar viviendo acá, como me han visto últimamente, y regreso al Padre. Entonces Jesús hace acá una declaración de que regresa al lugar de donde proviene, pero regresa con una autoridad, con una glorificación, siendo Rey de todo reino, autoridad sobre toda autoridad, una autoridad dada por el Padre al Hijo y consolidada por la obediencia que tiene el Hijo. Es la obediencia que tiene el Hijo la que permite que se lleve a cabo el plan perfecto que el Padre tenía desde el principio. Y este es un elemento importante. Jesús es un siervo obediente al Padre. Me encanta lo que dice Filipenses capítulo 2, que aún siendo Dios, no se aferró a esa posición de Dios, sino que se humilló, que vino a esta tierra a vivir como nosotros y murió, y muerte de cruz, que significa muerte como un criminal en la época. Jesús no se aferra a su situación y es obediente al plan del Padre. ¿Cuánto a veces nos cuesta a nosotros
no aferrarnos a nuestras situaciones en vez de ser obedientes al Padre. Si hay algo que uno ve claro en la Biblia, es que no hay recompensa sin obediencia. La obediencia es un elemento importante de nuestra fe en Cristo. El cristiano debe ser obediente. El cristiano tiene que entender que el modelo de Jesús es de total obediencia al Padre. Por tanto, el modelo mío o mi vida ahora es de total obediencia al Padre. Y no puedo aferrarme a mi comodidad, a mis lujos, a mis placeres, a mis quehaceres, a mis dudas, y no ser obediente al Padre. ¿Cuántas excusas ponemos a veces para no obedecer al Padre? Uy, es que no tengo tiempo. Uy, es que es muy difícil. Uy, es que se trata de la vida de mi familia. Uy, es que se trata de la vida de mis hijos. Uy, es que se trata de lo que amo hacer. Uy, es que yo no he sido llamado a eso. Uy, es que eso a mí no me toca. ¿Cuántas excusas hemos puesto para no obedecer a Dios? El camino del cristiano es de total obediencia, hermanos. No de obediencia a medias. No de obediencia en lo que es conveniente. Ay, es que a mí me gusta obedecer en servir al prójimo, pero no me gusta obedecer en no tener relaciones fuera del matrimonio. Uy, es que a mí me gusta obedecer en ir a la iglesia, pero a mí no me gusta obedecer en servir en la iglesia. Uy, es que a mí me gusta obedecer en las cosas más sencillas, pero yo tener que predicarle a otros, eso mejor no. La obediencia a Cristo es total. La obediencia de Cristo es total. Él no dijo, uy Señor, yo hago todo, pero que Satanás no me tiente. Yo hago todo, pero que no me toque Judas dentro de los discípulos. Yo hago todo, pero por favor, que sea otro que no sea Pedro, porque sea tonto. Yo hago todo, pero que no sea en la cruz. Mejor que sea una muerte así súbita. No, esa no es la reacción de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros sí decimos, sí Señor, yo hago esto, pero con esta condición? Pero si las cosas pasan de esta manera, pero si no me quitas esto, pero si me das esto. Ay Señor, yo te prometo que voy a la iglesia todos los fines de semana si sanas a mi mamá. Ay, yo te prometo que le enseño la Biblia a mis hijos si me das este trabajo. No, hermano, así no funciona. No hay recompensa sin obediencia. Obedezca radicalmente y viva una vida distinta a la que vive nuestro mundo. Porque solo así el mundo va a entender que el cristiano vive diferente y tiene una recompensa diferente y que todo alrededor suyo es diferente. Jesús es obediente y esa debe ser la motivación suficiente para que seamos obedientes. Jesús continúa, o más bien sus discípulos responden a estas palabras de Jesús y dicen, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado, lo que Jesús había dicho anteriormente. Los discípulos aquí dicen, estamos entendiendo todo. Y dan una declaración maravillosa. Primero dicen, no estás hablando en parábolas, no estás hablando en lenguajes figurados, y dan una declaración donde dicen, tú sabes todas las cosas, no necesitas que nadie te pregunte, creemos que tú viniste de Dios. Los discípulos acá comprenden que Jesús lo sabe todo, absolutamente todo. No necesitas que nadie te pregunte, es una expresión de no necesitas que nadie te pruebe, no necesitas que nadie te ponga a prueba, no necesitas que te cuestionemos. Y finalmente creemos que tú viniste de Dios, nos has convencido y creemos, están diciendo los discípulos. Esta escena es hermosa y uno podría pasarla por alto. Pero finalmente todos los discípulos de manera unánime están convencidos, sin necesidad de preguntar absolutamente nada, firmes en su fe,
con una convicción absoluta de que Jesús es el Hijo de Dios. Este momento es maravilloso porque Jesús ha querido estar con sus discípulos, enseñar a sus discípulos para que esto pase, para que sus discípulos lo reconozcan como Hijo, lo reconozcan como Dios, lo reconozcan como el enviado, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y aquí ellos están diciendo: Jesús, viniste de Dios, sabes todas las cosas, creemos absolutamente en ti, no necesitamos preguntarte nada más. Finalmente creemos, no hay duda de nuestra fe. Y este momento llega en uno de los últimos momentos que tienen los discípulos con Jesús. Es como el clímax del momento con Jesús. Yo creo que uno a veces menosprecia lo que significa que alguien reconozca a Jesús como su Salvador. Y por eso a veces nosotros leemos estas frases y la pasamos como si nada. Pero cada vez que esto pasa es un milagro en el cielo. Dios ha permitido por su gracia y su misericordia que seamos convencidos y que nuestra fe ahora esté puesta en la obra de Jesucristo, y eso es un milagro. Si hoy nosotros estamos acá convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y de que murió por nosotros y resucitó y ahora está en el trono de gloria y tendrá una segunda venida aún más gloriosa y magnífica, es porque Dios lo ha permitido así, y es un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Si sus hijos creen esto, es un milagro. Si sus papás creen esto, es un milagro. Si sus familiares, alguno cree esto, es un milagro. Si sus mejores amigos creen esto, es un milagro. Nunca lo dé por sentado. Si Jesús lo diera por sentado, si Dios lo diera por sentado, no nos lo describirían en esta escena. Finalmente los discípulos creyeron. Finalmente su fe estaba puesta en el lugar correcto. Jesús, viniste de Dios, declararon. Y hoy nosotros alegremente también declaramos que Jesús es el Hijo de Dios y que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Jesús termina haciendo una pregunta bien confrontativa. Vean lo que dice el versículo 31. Jesús le respondió: ahora creen, ¿de verdad creen? ¿Están seguros? ¿Están convencidos de verdad que creen? Y no lo dice por decirlo, vea lo que dice después: porque viene la hora, y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Jesús está diciendo: bueno, ¿ustedes creen? Vamos a ver si es cierto. Porque llegó la hora. Llegó el momento en donde ya no me van a tener. Llegó el momento donde los van a esparcir, donde yo voy a quedar solo, donde ustedes se van a ir cada uno por su lado. No vamos a estar en esta situación que estamos viviendo. Llegó la hora entonces de ver si ustedes creen, si están convencidos y si están seguros. Y yo creo que a veces a uno le pasa esto. Si usted alguna vez fue a un campamento, un retiro, usted sale del retiro como si fuera ahí Pablo mismo. Pero cuando usted sale de ese retiro empieza lo de verdad. De verdad creo. Cuando vuelvo con mis amigos, de verdad creo. Cuando vuelvo a las broncas de la casa, porque el que fui yo, mis papás no se convirtieron y me van a tratar igual que antes. Ahí de verdad creo. Y nos pasa aquí lo mismo. Es muy fácil creer el sábado de 5:30 a 7. Es facilísimo. Pero seguir creyendo cuando no sabemos si va a alcanzar la quincena. Seguir creyendo cuando vemos que nuestros hijos toman decisiones que pensaríamos que los hijos de cristianos no deberían tomar. Seguir creyendo cuando nuestro matrimonio no se recupera como pensaríamos que se recupera un matrimonio cristiano. Seguir creyendo cuando es difícil predicarle a un compañero sin que se burle de usted. O es difícil enseñarle la Biblia
sin que no le den pelota, sin que se rían de usted o sin que digan, ay, déjese de tonteras. Ahí es cuando de verdad creemos, ahí es cuando de verdad están seguros, de verdad están convencidos que Jesús es el Hijo de Dios y que está con ustedes y que ha dejado a su Espíritu para que los defienda, acompañe, consuele y fortalezca. Jesús está diciéndole esto a sus discípulos. Ahora creen, pero ojo, porque viene la hora difícil y les tocará convencerse una vez más de que Jesús es el Hijo de Dios y de que todo lo que yo les dije era verdad. Me encanta tener el periódico del día después y saber que los discípulos aguantaron. Me encanta tener el libro de Hechos, simplemente un libro después, y ver que Pedro está predicando y se convierte en 3,000. Me encanta ver que los castigan, persiguen. Me encanta ver que a pesar de estar viendo su vida amenazada, Pablo sigue predicando el evangelio. A pesar de estar presos, a pesar de que tienen que dar cuentas a los mismos judíos de por qué están predicando en el nombre de Jesús, ellos siguen creyendo. Es glorioso ver cómo el Espíritu Santo fortalece a los discípulos para que ellos sigan creyendo a pesar de ser esparcidos, perseguidos y hasta asesinados. Jesús le está diciendo a sus discípulos, vienen cosas muy difíciles y su fe será probada. No me verán y ahí creer la cosa va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Es como cuando a uno llega a un trabajo nuevo y le enseñan una tarea y le dicen, hágala, a ver cómo le sale. Y uno la hace bien, pero ya se va el compañero que le está enseñando y usted dice, ¿cómo se hacía esto? A ver si de verdad sé hacerlo. A ver si es cierto. Qué susto. Pero es esto, ya ellos habían caminado con Jesús, habían hacer todo el ministerio con Jesús. Ahora llega el tiempo donde nos toca a nosotros. Y es el mismo mensaje para cada uno de nosotros hoy, familia. ¿De verdad creen? ¿Creen como Pablo? ¿Creen como Pedro? ¿Creen como Mateo? ¿Creen como Juan? ¿Están dispuestos a entregar su vida por el Señor que la entregó por ustedes? Jesús termina diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo creo que este es mi segundo versículo favorito en toda la Biblia. Y a mí me encanta y me marca porque este último discurso de Jesús tiene un gran propósito. Y no era asustarlos. No era que entraran en pánico y cada uno saliera corriendo a sus casas a encerrarse y a empezar a decir que no conocían a Jesús. No era ese propósito. Jesús aquí dice que su propósito es para que tengan paz. Para que tengan en mí paz. Para que confíen que yo he vencido al mundo. Dios tiene un propósito en sus últimas palabras y es que tengamos en Él paz y confianza. Jesús está hablando aquí de los tiempos futuros para sus discípulos, de tiempos donde las cosas serían muy distintas a las que estaban acostumbrados, tiempos donde cosas malas iban a pasar, pero también cosas muy buenas iban a pasar, tiempos donde dice no voy a hablar más en sentido figurado, tiempos donde pedirán en mi nombre convencidos de que el Padre los escucha, tiempos donde vuelvo al Padre, tiempos donde los esparcirán, tiempos donde me dejarán solo, tiempos donde habrá tribulación, tiempos donde a pesar de todo esto el plan de Dios persiste, tiempos que siguen siendo conocidos por Dios y tiempos que están bajo el dominio
y la autoridad de Dios. Jesús está anunciando y anticipando todo lo que vendrá, todo lo que va a pasar, para que cuando vengan, descansen en Jesús y tengan paz y confíen en Él, porque Él todo ya lo había anunciado. Jesús está diciendo acá, cuando esto pase, sigan teniendo en mente que yo ya se los había dicho y que yo tengo el control. Cuando esto pase, no crean que a Jesús se le olvidó, yo ya se los había anunciado. Yo ya sé lo que está por pasar. Yo ya sé lo que van a vivir. Yo ya sé lo que van a sufrir. Crean en mí cuando esto pase. Es tan interesante esto, porque aquí Jesús está diciendo, los tiempos duros van a servir como una muestra más de que yo reino. Porque todo yo ya sabía que esto iba a pasar. Los tiempos duros que van a vivir van a convencerlos aún más de que yo soy el Hijo de Dios, porque les había anunciado todas estas cosas. Esto es como si yo ahorita dijera, bueno, sepan que en 3 minutos va a llegar mi esposa. Oh, mira, llegó mi esposa. Y llega, y ustedes dicen, wow, ¿qué es eso? No, en serio. Si estuviéramos, yo siempre doy algunos ejemplos de fútbol porque se me hace fácil entenderlo. Imagínense que usted está en un equipo de fútbol y su entrenador le dice, al minuto 5 va a pasar esto, haga esto. Al minuto 10 va a pasar esto otro, haga esto. Antes del medio tiempo van a llegarnos peligrosamente por el lado derecho, cuidemos el lado derecho. Y pasa ese primer tiempo y cada minuto todo pasa como su entrenador dice. Yo llego al medio tiempo y digo, ¿quién es usted? Todo lo sabe. Usted es el mejor entrenador del universo. Claro, con Jesús pasa esto. Cuando vea la persecución, ay, Jesús lo anunció. Cuando estemos solos y esparcidos, Jesús lo había anunciado. Ay, cuando venga el Espíritu Santo, Jesús lo había anunciado. Jesús era el Hijo de Dios, por supuesto. ¿Quién más podía saber todas estas cosas? Solo el Hijo de Dios, porque venía de Dios y tiene todo el plan en sus manos. Familia, si todas estas cosas son conocidas por Dios, ¿cuánto más Él conoce su vida que ama? ¿Cuánto más Él conoce el corazón de sus hijos? ¿Cuánto más Él conoce las dificultades que usted atraviesa? Este pasaje es de mis favoritos, porque no hay nada que se oponga a la victoria de Jesucristo. Él dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este versículo es de mis favoritos, porque cuando todo está fuera de control, desde mi perspectiva, Jesús sigue teniendo el control. Porque cuando todo es caótico y cuando el mundo está en llamas, yo puedo ir a Jesús porque Él sabe lo que está pasando. Yo puedo acudir y rogar a Él y decirle, Señor, yo no sé nada. El mundo está terrible. Mi vida es terrible. Pero usted sabe lo que está pasando. Y confío en eso. Yo confío en usted. Así como confío en esa recomendación del que sabe que ha probado el buen ceviche. Yo confío en el Señor Jesucristo. Porque Él lo sabe todo. Lo controla todo. Lo maneja todo. Él ya venció este mundo corrupto. Él ya venció el pecado. Él ya venció a la muerte. Y Él ya venció a toda la maldad. Y eso es lo que trae paz en Cristo en medio de la aflicción. Por eso Él dice, les he dicho esto para que en mí tengan paz. No es para que en el mundo tengan paz, para que en las circunstancias tengan paz, para que en los tiempos buenos tengan paz, para que en los tiempos malos tengan paz. No, en mí tienen la paz. ¿En quién soy yo? En lo que yo sé, en lo que yo he enseñado, en lo que yo he mostrado, en lo que yo he hablado, en lo que yo
les he hecho ver, en eso tengan paz. Él tiene control, dominio y autoridad. Él es soberano, dueño, vencedor y reina por toda la eternidad. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Termino con una historia, y es de un hombre iraní. Este hombre iraní era musulmán, su familia musulmana, y conoció al Señor, se hizo cristiano y dijo: voy a dejar mi trabajo porque yo quiero que todo el mundo conozca a este Cristo. Y en medio de eso vivió persecución, vivió mucha tribulación, vivió aflicciones, vivió dolores, vivió congojas de que ¿será de verdad que yo tengo que dedicarme al ministerio? ¿Será que a esto me está llamando el Señor? ¿Será que esto es lo que quiere? ¿No será que Jesús se equivocó? ¿No será que yo me equivoqué? ¿No será que el llamado de Jesús no era este? Y dice que en medio de esas dudas, un día fue con 2 hermanos más que andaban enseñando, y que se toparon a una mujer en un barrio, en la puerta de su casa, y que ellos la volvieron a ver, y que la mujer en ese momento que los volvió a ver se tiró al piso llorando, totalmente descontrolada. Ellos se acercaron y le dijeron que qué le pasaba. Cuando la mujer les habló, les dijo: por favor pasen en mi casa. La mujer abrió su puerta, les permitió entrar y les dijo: yo quería saber quién era Jesús, y tuve un sueño donde en una mesa estaba sentada con 3 hombres que me contaban quién era Jesús. Yo hoy salí a la hora que no necesariamente tenía que salir de mi casa, y al abrir la puerta vi a los 3 hombres que estaban en mi sueño. Ese día esa mujer conoció a Jesús, y este hombre iraní dijo: definitivamente Dios tiene el control de mi vida. Yo voy a seguir dedicándome a su ministerio y a todo lo que tenga que hacer, a pesar de que me persigan, a pesar de que me amenacen, a pesar de mi propia vida, porque sé que Él sabe más que yo, y Él me va a llevar a lugares que ni siquiera yo me puedo imaginar. Termino con esta historia porque así es la historia del cristiano. Una historia que debe depender de la maravillosa soberanía, gracia y poder del Señor Jesucristo. Porque nuestra vida está mejor en manos de Él que en nuestras propias manos. Así que, mis hermanos, como dijo el Señor Jesús, estas cosas les he hablado, y estas cosas nos ha dicho hoy a través de Juan, para que en Jesús tengamos paz, para que confiemos, porque en el mundo tienen tribulación. Él no está diciendo en el mundo todo será perfecto. No, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, Jesús ha vencido el mundo. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por todo. Gracias por ser tan obediente. Gracias, Jesús, por mostrarnos el camino. Gracias por estas palabras. Gracias por animarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por no abandonarnos. Gracias por caminar con nosotros. Señor, gracias porque en medio de lo que hoy estoy atravesando estás conmigo. Gracias porque a pesar de que no sé qué va a pasar mañana, no sé dónde van a estar mis hijos mañana, no sé dónde van a estar mis familiares, no sé dónde van a estar mis padres, no sé dónde voy a estar yo mañana, en medio de los conflictos que estamos viviendo, conflictos enormes en casa, conflictos pequeños en casa, conflictos enormes en todos los países, yo hoy confío y creo que tienes el control y que sabes lo que está pasando y que mi vida está cuidada en tus manos, que así como desde el vientre de mi madre me entretejiste con tus manos, me cuidaste, me formaste, me diste un propósito, soplaste vida
a mi cuerpo. Sigo confiando que hoy sigo en tus manos, que hoy sigo siendo cuidado por vos, que hoy sigo siendo abrazado por tu verdad, que hoy me animas en medio de la dificultad y que tengo paz en mi corazón que reina sobre cualquier preocupación, porque confío en ti, Señor. No hay una relación, no hay un problema, no hay una circunstancia, no hay un dolor, no hay una enfermedad, no hay un caos que pueda quitarme la paz que me das. Esa paz que descansa en vos porque tienes el control y tienes cuidado de mi vida, Señor. Me amas, me bendices, me abrazas, me guías, me llevas a tu verdad, me purificas con ella, me limpias de toda maldad, me perdonas de mis pecados, me transformas en una nueva criatura. Desarrollas el fruto del Espíritu en mí, formas carácter diariamente en mí y me cuidas tal vez como el padre que nunca tuve, como la madre que nunca tuve, como el hermano que nunca tuve, como el amigo que nunca tuve, como el consejero que nunca tuve. Estás cuidando de mí, Señor. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Hoy creemos como los discípulos que lo sabes todo, lo entiendes todo, que no necesitamos preguntarte nada y que vienes directamente del Padre. En el nombre de Jesús bendigo a esta familia que se reúne hoy, Señor, para adorarte, para conocerte, para buscarte. Que seamos consolados y animados por tu Espíritu Santo. Que este ánimo que pones en nuestro corazón con el que hemos empezado el año, lo llevemos a todo lugar y lo transmitamos a aquellos que están desalentados, desesperanzados, necesitados de un abrazo y necesitados de tu ánimo y de tu paz. Que podamos llorar con los que lloran, reírnos con los que se ríen, gozarnos con los que tienen gozo y dolernos con los que tienen dolor. Que podamos animarlos en tu verdad y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.